Leopoldo Sánchez, sin reservas. En Historias desde el Sillón, el año 1978 quedó grabado en la conciencia por todo lo ocurrido en Guatemala y el mundo. Estudió en el extranjero para ser físico. 28 años después, regresa a Guatemala para recibir reconocimiento por su trayectoria humana y profesional. Hicimos un proyecto de estudio de cómo plasmas en el vacío se propagan. Científicos muestran los primeros monos clonados con la misma técnica que la oveja Dolly, el mayor avance de la investigación genética. La razón principal para que hiciéramos esto es para propósitos médicos. Una familia visionaria logró construir una empresa que hoy en día le da la oportunidad a los artesanos de exportar sus productos. Detrás de un par de zapatos artesanales hay historias de personas que han querido salir adelante. Bienvenidos. Dicen que no hay mejor maestro que la experiencia. Una frase para reflexionar sobre aquellas cosas que nos gustaría mejorar o cambiar en nuestras vidas. Empezamos con nuestro segmento Historias desde el Sillón. Cuando empecé a trabajar en periodismo era el más pequeño de la redacción, pero lo que más recuerdo ahora son aquellas veces en las que tenía que ir a traer los boletines de prensa de los distintos grupos de la guerrilla de aquella época. Como no existían las redes sociales, menos internet, la entrega de esas partes de guerra eran físicos, a veces entregas clandestinas y por medio de boletines, dejados en distintos lugares como fueron iglesias, restaurantes e incluso en la misma oficina de Relaciones Públicas del Ejército y de la misma Policía Nacional. En ese tiempo, el año de 1978 para ser exactos, el teléfono de la redacción sonaba sobre todo en la tarde y generalmente la voz de una mujer que decía: acabamos de dejarles un comunicado en el santuario de la Virgen de Guadalupe. Está pegado en la tercera banca a mano derecha o bien debajo del vestido de la Virgen en otras iglesias. Corría, repito, el año de 1978, cuando la guerrilla guatemalteca mantenía una actividad constante en el perímetro urbano y cientos de jóvenes habían sido atraídos por la revolución armada. En la región, Cuba era el punto de referencia de los movimientos armados del continente. El Che era el ídolo y en Nicaragua los sandinistas estaban a punto de derrocar al gobierno de Anastasio Somoza. En El Salvador, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional buscaba tener territorios ocupados donde el ejército no podía desalojarlos. Y se hablaba con mucho temor del peligro comunista en Centroamérica. Ese año de 1978 nos trajo a Guatemala una de las noticias más terribles de esa época, cuando en la capital de Guyana, Johnstown, se produce uno de los suicidios masivos más terribles. Los seguidores de la secta del Templo del Pueblo, que lideraba el estadounidense Jim Jones, en un arrebato de locura, decide que todos los miembros de su iglesia tomen jugo de fruta mezclado con cianuro. Recuerdo las imágenes de las colas que hacían esas gentes para tomar el fatal brebaje. Esto se dio luego que un diputado y unos periodistas de Estados Unidos llegaran para investigar a la secta, los que fueron asesinados a tiros. El resultado fue de 913 personas muertas, entre ellos 276 niños. Jones, el líder, se metió un balazo en la cabeza. En Europa tampoco las cosas iban mejor ese año. Por ejemplo, en Italia, el presidente de la Democracia Cristiana y primer ministro, Aldo Moro, es secuestrado en la capital romana por un grupo llamado Brigada Rojas, que estaba en contra del acercamiento con los comunistas italianos. Luego de más de 2 meses de estar cautivo, finalmente su cadáver apareció dentro del baúl de un automóvil. En nuestro país se convocan elecciones generales, las cuales llevaron a la presidencia al general Romeo Lucas García y como vicepresidente al doctor Francisco Villagrán Kramer. Empezaba así una de las épocas más represivas en el país, que dejó miles de desaparecidos, asesinados y exiliados. Fue apoyado por los partidos Central Aranista Organizada, CAO, Partido Institucional Democrático, PID, y el Partido Revolucionario, PR.
Pero no solo en Guatemala las noticias fluían sin cesar, no, nada que ver. Fuimos testigos de uno de los pontificados más breves en la historia de la Iglesia Católica, cuando el mundo se sorprende con la muerte, en circunstancias un poco extrañas, del Papa Juan Pablo I. Muere de un infarto de acuerdo a los informes oficiales del Vaticano y su mandato tan solo duró 33 días. Ese mismo año de 1978, los periodistas guatemaltecos y creo que una gran parte de la sociedad se sorprende con uno de los crímenes más brutales de la dictadura de Somoza en Nicaragua: el asesinato en Managua del periodista Pedro Joaquín Chamorro. Era el director y propietario de uno de los periódicos más importantes de Centroamérica, La Prensa. Fue asesinado por matones a sueldo del gobierno somocista. Chamorro fue asesinado el 10 de enero y en agosto de ese mismo año, un sandinista llamado Edén Pastora, más conocido como el Comandante Cero, estremece a la región centroamericana cuando ocupa el Palacio Nacional en Managua, donde retiene a 1000 rehenes durante 2 días. La guerra en Nicaragua entraba a un escenario que pronto permitiría derrocar a Somoza. Fue precisamente ese año del 78 cuando en Washington se firman los acuerdos de paz entre Israel y Egipto. Esto ocurrió bajo el mandato presidencial de Jimmy Carter. Egipto era gobernado por el presidente Anwar el-Sadat e Israel lo era por el primer ministro Menachem Begin. Era el primer acuerdo de paz entre Israel y uno de sus vecinos árabes, quizás el más importante de la región. Estos acuerdos permitieron poner fin a 3 décadas de guerra entre Egipto e Israel. Esto permitió que a ambos líderes ese mismo año del 78 se les otorgara el Premio Nobel de la Paz. Guatemala fue escenario de una visita muy especial cuando en ese año llegó a Guatemala la Madre Teresa. Fue una visita de amor que hizo para conocer de cerca las obras que se realizaban a favor de los más desposeídos y necesitados. Fue una visita que permitió a quienes tuvieron la dicha de verla descubrir qué clase de persona era ella. Para mí el año de 1978 tiene un sabor especial. Argentina se corona por primera vez en su historia como campeón del mundo de fútbol al derrotar a la selección de Holanda. Recuerdo que en el periódico donde trabajaba era el único que iba en contra de la corriente, porque la gran mayoría moría por Brasil. Lo mejor fue cuando gané la quiniela, ya que fui el único que puso sus quetzalitos a favor del albiceleste. Otra de las grandes noticias que vino a revolucionar el mundo fue el primer nacimiento in vitro. En ese tiempo, el nacimiento de Louis Brown se consideró uno de los momentos más importantes del siglo XX. Se trataba de la técnica de fecundación in vitro. Después de ello, se afirma que poco más de 5 millones de personas en todo el mundo llevaron la alegría a padres que hasta ese momento no podían concebir. A beneficio de la Asociación de Locutores de Guatemala, llega a Guatemala Chespirito con todo su gran elenco, el cual consistía en La Chilindrina, El Chavo del Ocho y Kiko. El Estadio del Ejército fue la sede de este evento artístico donde Chespirito fue la alegría de chicos y grandes. Su show en televisión los convirtió en los artistas mexicanos más conocidos en esos años. En el 78 el mundo se queda sin respuestas ante la muerte extraña de cientos de personas afectadas por una extraña enfermedad que la medicina no encontraba respuestas a su combate. Morían así las primeras víctimas de VIH en el mundo. Un mal que terminó por extenderse y que luego se determinó que se trataba del síndrome de inmunodeficiencia adquirida SIDA. En el 78 se produjo una de las crisis más complicadas en el área de la salud en Guatemala cuando se improvisó el Hospital General San Juan de Dios en el Parque de la Industria, ya que el antiguo edificio fue destruido por el terremoto del 76. Falta de medicamentos, mala atención y filtraciones de agua se denunciaron en esa época. En España se aprueba la primera constitución a través de un referéndum entre la mayoría de fuerzas políticas representadas en el Parlamento. Llegaba así la nueva era luego de la dictadura de Francisco Franco, que gobernó con mano dura ese país europeo que buscaba en ese año empezar a andar el camino hacia la democracia y el desarrollo de su población. Ese año también se produce una de las masacres más terribles en Guatemala, la de Panzós.
una comunidad de Alta Verapaz de indígenas mayas quechís que salió a protestar y no se le ocurrió nada más al jefe militar de la zona que ordenar a sus hombres disparar a mansalva en contra de hombres, mujeres y niños. El mundo condenó aquel hecho que el gobierno trató de tapar con diversas versiones que no pudieron quitar esa mancha sobre el gobierno del general Shell Eugenio Laungerus García. Esto es parte de lo que recuerdo haber sido testigo en esos casos en presencia y en otros a través de la lectura de las noticias más destacadas e importantes que ese año de 1978 se dieron en Guatemala y el mundo. Hoy es historia, pero en su momento dejaron una huella profunda en la conciencia de quienes vivieron esa época tan dura, difícil y complicada. Al volver, salió del país para lograr el sueño de estudiar lo que le apasionaba. 28 años después, recibe el reconocimiento por su trayectoria. Realmente pensamos en el doctor Aguilar por su gran trayectoria que ha hecho a nivel académica internacionalmente, ¿verdad? Hoy vamos a conocer a un destacado físico que tuvo que salir del país para lograr el sueño de estudiar lo que le apasionaba, pero que en nuestro país no existía un campo para desarrollarlo. Es hijo del doctor Carlos Aguilar y de la maestra Marta Contreras. Juan Carlos Aguilar es el mayor de 3 hermanos. A la edad de 12 años soñaba con ser un gran físico sin imaginarse los sacrificios que tendría que hacer para lograrlo. Cuando entré a la Universidad del Valle, yo entré bajo la carrera de ser licenciado en física. Entonces, por esos 3 años o 4 años, no me acuerdo cuántos fueron, 4 o 5 años, saqué mis estudios para ser licenciado en física. El siguiente paso era irme a los Estados Unidos porque ya no había nada más aquí que hacer con esa carrera y si quería seguir avanzando tenía que salir a los Estados Unidos. A los 24 años partió rumbo al extranjero. Fue despedido por sus padres y sus 2 hermanos. Llegó a Kentucky y comenzó a vivir experiencias que fueron marcando su vida. De hecho, no, comencé en el área de física de plasmas. Y mi primer proyecto de investigación cuando me gradué con la maestría en física de la Universidad de Louisville, en Louisville, en Kentucky, fue en el área de física de plasmas. Hicimos un proyecto de estudio de cómo plasmas en el vacío se propagan. Mientras este profesional continuaba con sus estudios, su madre fue diagnosticada de Alzheimer, una enfermedad progresiva, y su padre padecía de problemas cardíacos. Sin embargo, aún no podía regresar al país. Uno de sus hermanos se encargó del cuidado a tiempo completo, mientras el otro trabajaba para llevar el sustento al hogar. Yo era un estudiante, yo no podía trabajar oficialmente en los Estados Unidos, no tenía una visa para eso. Entonces tenía que pedir permiso a la universidad para que me dieran permiso para trabajar. Mi profesor de investigación me dijo que sí podía hacerlo, con la condición de que tenía que terminar mi doctorado en 2 años. Durante estos 2 años trabajó como maestro y al mismo tiempo terminó su doctorado, prestando sus servicios en el colegio. Años después se casó con la ingeniera Katie Werle. Y el año pasado me dieron la oportunidad de tomar una posición de director de programas innovativos en educación y dirigir los programas de investigación educativa que están tomando a cabo no solamente en la comunidad de educación en Georgia, pero también a nivel nacional. Fueron años de aprendizaje, pero también difíciles, ya que sus padres fallecieron y con dolor no pudo estar en ese momento junto a sus hermanos y familia para poder despedirlos. Una de las cosas que me gustaría hacer es tratar de establecer conferencias internacionales entre miembros del Ministerio de Educación o diferentes colegios a nivel educativo en Guatemala y expertos en los Estados Unidos
para coordinar cuáles son las prioridades, cuál es la necesidad que se necesita en las áreas, especialmente de ingeniería, ciencias, matemáticas y tecnología. «28 años después, la cosecha dio fruto. Uno de los bancos del sistema rindió homenaje al Dr. Aguilar como guatemalteco ilustre por ser el principal investigador de astronomía financiado por la NASA en el programa K12 para oportunidad de beca y primer presidente latino del Consejo de Ciencias de los Estados Unidos. Además, coautor del Manual de Laboratorio de Física 242, Electricidad y Magnetismo. Hoy. Quiero también reconocer el trabajo que mis hermanos hicieron por todos estos años al final de la vida de mis padres, cuando ellos tomaron el cuidado de ellos, los cuidaron y les dieron todo el cariño necesario hasta el último día que ellos estuvieron aquí. Realmente ese trabajo que hicieron ellos es invaluable y por eso estoy realmente eternamente agradecido. 88 años cumplió el 20 de enero el Colegio San Sebastián y el director fue quien propuso al profesional para rendirle homenaje en su casa de estudio, en donde se graduó de maestro en 1981. Pensamos en el doctor Aguilar por su gran trayectoria que ha hecho a nivel académica internacionalmente, ¿verdad? Y por ser maestro egresado del Colegio San Sebastián, era el momento de darle honor por su gran trayectoria como parte educativa. Para mí y para toda la familia es un gran orgullo, sobre todo recordando todo el esfuerzo que hicieron mis padres por darnos esta educación y mi hermano que por sus propios medios él se ha logrado su camino. Ahora regresa junto a su esposa a los Estados Unidos para seguir desempeñándose en lo que siempre soñó y poniendo en alto el nombre de Guatemala. Un grupo de científicos chinos creó los primeros monos clonados con la misma técnica que la oveja Dolly hace más de 20 años. El avance podría impulsar la investigación en enfermedades humanas, sobre todo las genéticas. Ellos son Wawa y Song. Son los primeros monos clonados con la misma técnica que la oveja Dolly hace más de 20 años. Este avance podría impulsar la investigación médica en enfermedades humanas. The reason for us to do this is for medical purposes. Now La razón principal para que hiciéramos esto es para propósitos médicos. Ahora muchas enfermedades humanas que están genéticamente basadas, si podemos producir un animal clonado con antecedentes genéticos idénticos y luego editar en genes específicos que están relacionados con enfermedades humanas, podemos producir un largo número de animales o monos para propósitos médicos, para probar una droga, para desarrollar propuestas para terapias. Los dos monos cangrejeros nacieron en el Instituto de Neurociencias de la Academia China de Ciencias en Shanghái y son fruto de años de investigación de una técnica de clonación llamada transferencia nuclear de células somáticas. Este avance podría disminuir el número de monos que Estados Unidos importa cada año para la investigación de medicamentos que oscila entre los 30.000 y 40.000. La clonación de primates abre las puertas a la aplicación de la técnica en humanos. Los científicos negaron que esas sean sus intenciones y advirtieron que siempre existe el riesgo de que alguien pudiera hacer uso indebido de la ciencia. Al regresar, con visión, perseverancia y coraje, construyeron una empresa que ayuda a los artesanos a exportar sus productos a nivel internacional. Ha sido un logro como todos nos hemos logrado involucrar, desarrollando los talentos y habilidades que cada miembro de la familia tiene. Aceleramos el ritmo de la información con las noticias que se generan a nivel internacional en nuestro segmento 90 segundos.
Considerada el segundo pulmón del continente después de la Amazonía, la reserva de la biosfera maya en Guatemala está amenazada por la deforestación y el tráfico ilegal de especies. Para evitarlo, será vigilada con una tecnología satelital desarrollada por la Agencia Espacial Británica. El novedoso sistema permitirá detectar rápidamente desde el espacio incendios y áreas que estén siendo deforestadas o taladas ilegalmente, para que las autoridades puedan coordinar acciones y contrarrestarlas. El reloj del apocalipsis, que simboliza la inminencia de un cataclismo mundial, avanzó 30 segundos a causa del riesgo creciente de una guerra nuclear. El Bulletin of Atomic Scientists enumeró entre las causas las pruebas de misiles realizadas por Corea del Norte, un mayor compromiso hacia las armas nucleares en China, Pakistán e India, además de las declaraciones y comportamientos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que calificó de impredecibles. Suecia aprueba su primer autobús autónomo que permite desplazar a 12 personas. Los viajes son gratuitos, pero los usuarios deben armarse de paciencia, ya que su velocidad máxima es de 20 km por hora y recorre un circuito de 1.5 kilómetros. Las pruebas se desarrollarán por 6 meses. Crushed Ice es un deporte espectacular en el que 4 patinadores acolchados salen de las trampas para descender por un estrecho y sinuoso recorrido helado de 400 metros de duración en carreras nocturnas donde las colisiones son parte de la atracción. Esta es una aventura frenética donde los participantes se lanzan a 60 km por hora codo con codo en una carrera de 45 segundos en escenarios urbanos especialmente construidos, y está acompañado de música y multitudes salvajes. Estas son filmaciones submarinas de un área en el lecho marino antártico que, según Greenpeace, ningún hombre ha visto antes. La organización está haciendo campaña por un santuario marino que abarque 1.8 millones de kilómetros cuadrados, lo que lo convertiría en la mayor área protegida de la Tierra. En esta ocasión queremos que conozcan la historia de una familia guatemalteca que con visión, perseverancia y coraje logró construir una empresa que hoy en día le da la oportunidad a los artesanos de exportar sus productos a otros países. En estos cojines, zapatos y artículos de decoración se ve reflejada la creatividad que posee el guatemalteco. Según Agexport, el año pasado Guatemala exportó más de 80 toneladas de productos como estos, lo cual le generó al país $63 millones en divisas en el 2017, un 5% más que el 2016, y esto se da gracias a las ideas que surgen inesperadamente, como le pasó a Braulio Arellano. Se me ocurrió un día a las 3 de la mañana, ¿verdad? Me desperté, abrí mis ojos y dije, ¿por qué no ponemos una tienda en línea? ¿Verdad? Fue así como, fue un luzazo, ¿verdad? Arellano no dejó pasar por alto este sueño. Desde los 17 años se ha dedicado a elaborar proyectos, pero esta vez quería hacer algo que impactara. Investigó y analizó bien el concepto digital y se lo compartió a la familia de su esposa, Sandra Hernández, quienes estuvieron dispuestos a crear In Guatemala, una tienda en línea dedicada a la venta de artesanías y productos de origen guatemalteco. En julio del 2015 desarrollaron la plataforma web, le agregaron las herramientas necesarias para que le resultara amigable al comprador, y en agosto del 2016 lograron salir al mercado, aunque no fue nada fácil. Ha sido un logro como todos nos hemos logrado involucrar, desarrollando los talentos y habilidades que cada miembro de la familia tiene. Muchas veces como emprendedores tratamos de buscar recursos fuera de nuestra propia familia, representando a veces esto un gasto. Era el mes de diciembre, el mes de mayor venta para la mayoría de centros comerciales, y resulta que ya teníamos la tienda, ya teníamos incluso contactados a algunos artesanos y teníamos identificados algunos productos que se estaban vendiendo dentro de la plataforma. Para entonces el grupo era aproximadamente de 6 a 10 artesanos. Esto sirvió para saber que tanto las personas aprecian en Guatemala las artesanías y examinar posibilidades de compra en el extranjero. Se dan cuenta que las ventas fueron un éxito y durante el 2016 y 2017 más de 40 empresas que representan alrededor de 400 artesanos de Guatemala decidieron unirse a esta plataforma. Así como hay una historia detrás de la familia del equipo de In Guatemala, así hay historias detrás de cada artesano, cada marca que trabaja con nosotros. Personas que han sido luchadoras. Detrás de un par de zapatos artesanales hay historias de personas que han querido salir adelante, que no se han dado por vencidas, que creen en que lo mejor está por venir
que creen en desarrollar también marcas que enaltezcan a nuestro país en el exterior. Esta página se ha vuelto un centro comercial en línea. Le dan la opción al comerciante de tener su propio espacio para vender sus productos no solo a nivel nacional, sino también internacional. Sus compradores en el extranjero son de Miami, Illinois, Los Ángeles y próximamente de Europa. La plataforma está dividida en 4 áreas. Tenemos la parte de in-home, que es todo lo que es hogar. Está la parte de in-style, que es estilo. Ahí pueden encontrar corbatas, pueden encontrar zapatos, etcétera, etcétera. Está la parte de in-hands. Esta es la parte más artesanal. Aquí encuentran madera, ¿verdad? Talla de madera, cuadros típicos, y tenemos la parte de in-flavors. In-flavors son sabores, café, ¿verdad? El café de Guatemala es riquísimo, así que es muy cotizado en el exterior. Se estima que un 80% de las empresas en el mundo son familiares, de las cuales el 30% sobreviven hasta la segunda generación y cerca del 13% llega a la tercera generación, por lo que en Guatemala espera sobrepasar cada una para dejar un legado. Así concluimos un programa más de Sin Reservas, pero no me despido de ustedes sin antes recordarles que la felicidad no es una meta, es un camino. Así que disfrutemos cada instante. Nos vemos en una próxima oportunidad.